Perfecto, empezamos entonces con la ayuda de Hashem. ¿Ven todos la pantalla? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como les había dicho, podemos hacer unos 10, 15 minutos de estudio acerca del tercer templo. Quería hacerles como una pequeña introducción. Ya habíamos visto un mapa del Bet HaMikdash, del segundo templo, pero no habíamos visto comparaciones entre el segundo y el tercero. Desde luego no del primero. Lamentablemente no tengo imágenes del primer templo, todavía no lo he podido conseguir. Pero les voy a ir trayendo Blin Edel, con la ayuda de Hashem, imágenes del segundo y el tercer templo, para que vayamos viendo las similitudes en concepto, pero diferencia en Mivne, en el diseño entre el segundo y tercer templo. Mencionábamos en una de las clases, creo que hace 2 clases, que con respecto al segundo templo, trae el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, que la Shejina escribe lo Sharta Bo. O sea que la Shejina, la presencia divina evidente, no estaba presente, por lo menos no de forma evidente, en el segundo templo. Y esto explica el Ramjal, que se debe a que el diseño del segundo templo no estaba de acuerdo al diseño de los distintos Mishkenot, los distintos templos que hay en los distintos niveles espirituales, específicamente hablando del mundo de la Atzilut, que es el mundo espiritual más elevado, donde todo es Ahdut, todo es unión con el Creador y todo es espiritual. En este mundo es donde está la raíz de tanto del primer templo, estuvo ahí, de Mishkan, desde luego, y del tercer templo. Sin embargo, entre lo que nosotros conocemos como el primer templo, o sea, el templo del rey Shlomo, y el segundo templo, lo que nosotros conocemos como segundo templo, hay diferencias en su construcción y el lugar, desde que vino Ezra y la Golá, los exiliados de Babilonia, el lugar pasó una serie de cambios y evolución con respecto a su diseño, y poco a poco pasó de un lugar, por así decirlo, un poco rudimentario, muy básico, como cuando regresaron del exilio, a un lugar que llegó a ser una maravilla arquitectónica en el tiempo de Herodes, y toda la reconstrucción que él hizo, y la extensión y todo lo que se hizo durante todo este tiempo. Y con el pasar de los años se convirtió en un lugar arquitectónico sin precedencia. Sin embargo, como es sabido nosotros, lo importante, además de la construcción física, es la construcción espiritual. Como pudimos ver en el pasado, el Bet HaMikdash Hasheni, el segundo templo, la Shejina ya no estaba ahí y no regresó. La Shejina salió desde antes de que el primer templo fuera destruido. La Shejina fue exiliada, como lo comenta el profeta Yehezkel.
comenta él cómo sale la Shejinah por el este y se va por ese lugar, en esa dirección, se va por el este y no regresa más al lugar hasta que por ese mismo lugar, por el este, en el futuro, muy cercano, con la ayuda de Hashem, va a regresar la Shejinah y se va a quedar con nosotros para siempre, con la ayuda de Hashem. Esto con respecto al tercer templo. Sin embargo, es necesario por eso, para que la Shejinah vuelva y regrese y se quede con nosotros para siempre, de manera evidente y que todos podamos contemplar la grandeza del Creador de manera tangible, que podamos percibirla con nuestros sentidos físicos, necesitamos entonces construir un lugar físico, asimismo, que sea compatible con el modelo espiritual del el templo en el mundo de la Atzilut, arriba, el mundo más elevado. Y de esta manera, explica el Ramjal, cuando hay atamá, o sea, cuando todo va de acuerdo al diseño de arriba, así se hace también abajo, entonces la Shejinah va a poder estar en ese lugar, ya que el influjo espiritual, por medio de lo que se conocen como sefirot, etcétera, va a poder correr desde arriba hacia abajo, desde el mundo de la Atzilut hasta nuestro mundo físico, y explica el Ramjal en su libro Mishneh Elyon cómo Hashem hace descender el Shefa, la abundancia espiritual, y toda la bendición que tiene que bajar al mundo físico, cómo Hashem la hace descender por medio de este lugar, que es el Bet HaMikdash, y cómo se va expandiendo desde el Kodesh HaKodashim, cómo va saliendo hasta que sale hacia todo el mundo con la luz espiritual y el Shefa, la abundancia. Vamos a ir discutiendo estos conceptos Besat Hashem poco a poco. En esta imagen entonces tenemos un modelo del segundo templo. Todo lo que ustedes van a encontrar en la Mishnah y la Gemara acerca del templo es acerca del segundo templo, no del primero, tampoco del Mishkan. Todo lo que ustedes van a encontrar en el tratado de medidas, Midot, y todo lo que se discute en el Seder Kodashim, que es lo que habla acerca del templo y el servicio y todo lo que está alrededor del templo, es acerca del segundo templo, pero no del primero, tampoco del Mishkan. Y en base a eso, pues estudiamos lo que es el templo, en base a lo que eh, fue el segundo templo. Desde luego tenemos información y tenemos medidas de lo que fue el primer templo. Con la ayuda de Hashem se la voy a traer más adelante. Sin embargo, la mayoría de detalles y descripciones y las lishkot, las distintas recámaras del templo, se refieren al segundo templo. Y actualmente, Baruch Hashem, han ido saliendo trabajos más detallados con respecto al tercer templo, que con la ayuda de Hashem le vamos a ir trayendo poco a poco para que empecemos a digerir el material poco a poco. En esta imagen lo que quiero compartirles es los distintos niveles de santidad que tiene lugar, ya que como ustedes saben hay un castigo de Karet para quien entra al templo en un estado de impureza, y debido a esto, a este inyan, a este asunto de la pureza e impureza, eh, el modelo y la estructura del templo tiene que estar de acuerdo a eso, ya que los que sirven en el templo, al fin y al cabo, son seres humanos, y mientras exista el factor humano, está también el factor error, y por eso hay que estudiar mucho y ser muy detallado con respecto a la cuestión del templo, ya que es un tema muy delicado, y asimismo el diseño tanto del primero, segundo y el tercer templo facilita el poder evacuar el lugar en caso de que una persona haya entrado en un estado de impureza y tenga que salir del lugar. Por eso existía este diseño entre los distintos niveles en lo que es Mukdash, lo que es consagrado, y lo que se considera Hol y lo que se considera Kodesh. Entonces, con respecto al segundo templo, podemos ver entonces este diseño, este mapa,
donde está aquí el cursor es creo que tiene un error este mapa, ya que aquí está el Kodesh HaKodashim y aquí sería entonces el occidente. Acá sería el norte, donde está el cursor. Acá sería el sur y acá sería el este. Bueno, lo que me interesa del mapa es que vean la diferencia entre los niveles de santidad. Todo lo que está en verde claro, verde olivo, podemos llamar, es lo que es el Ar Habayit, o sea, el monte del templo, que tiene una santidad menor a lo que tiene el lugar mismo del templo. Esto es Ar Habayit, todo lo que está en el verde olivo. Si vamos entrando hacia el lugar, podemos ver lo que está como en amarillo. Se llama el Heil. En este lugar es el lugar donde hasta aquí pueden llegar los que son Bnei Noach, los que no son parte de Am Israel. Pueden subir al Arabait, al monte del templo, contemplar el lugar, pueden entrar al Heil y sin embargo no pueden pasar más allá de lo que se llama el Heil. Toda esta parte amarilla, todo este rectángulo, como ven, es un shetach, una superficie que cubre las 4 áreas, los 4 puntos cardinales del templo, cubre el este, cubre el norte, cubre el oeste, cubre también el sur. Entonces, como pueden ver, una persona no judía de los Bnei Noach pueden entrar, subir al monte del templo, pueden entrar a lo que se llama el Heil y sin embargo pasar más allá del Heil está prohibido para un Ben Noach. Si seguimos y entramos al Shetach propio del templo, entonces entramos, digamos, entrando por el este, entramos a la Esrat Nashim, al área, por así decir, el patio de las mujeres, traduciéndolo literalmente. Como ven, está en color anaranjado. En este Shetach hay que estar en un estado de pureza, sin embargo, no necesariamente alguien que ha completado un proceso de purificación, ya que, como vemos, eh, vamos a ver en la diapositiva siguiente, aquí había una lishka, que es la lishka de los Metzoraim, de los leprosos, la lepra bíblica, desde luego, que tenía que venir acá a presentar sus sacrificios. Ahí había un mikve y hacer su baño ritual, completar su proceso de purificación. Entonces, como ven, todavía un judío puede entrar acá cuando no ha completado al 100% su proceso de purificación. Aquí en el Esrat Nashim se le llamó así en tiempos del segundo templo, y aquí habían Yesustraot, que era una especie de balcones que había en 3 lados, en donde las mujeres subían y podían contemplar el lugar y escuchar en la ceremonia de Aquel, que es una ceremonia que se hace en la fiesta de Sukkot, en el primer día de Hol HaMoed de Sukkot. Se reúne todo el pueblo y escuchan la Torah de boca del rey, y es en este lugar, en la Esrat Nashim, donde se hace esta ceremonia de Aquel, en el año luego de la Shemitah, que es justamente el año en el que nos encontramos. Salimos del año de Shemitah, el año pasado fue año de Shemitah, y este es un año de Aquel, ya que en Sukkot tuvo que haber sucedido la ceremonia de Aquel. Se hace algo simbólico en el Kotel. Sin embargo, la ceremonia propiamente dicha de la Torá es subir al templo, reunirse en la Srat Nashim, los hombres en el Shetach, en la superficie de abajo, las mujeres arriba, en los balcones, y escuchar la Torá de boca del rey. Seguimos subiendo en nivel de santidad. Como ustedes pueden ver, estas gradas semicirculares, habíamos hablado de ellas, son 15 gradas semicirculares que hay ahí para poder subir a lo que se conoce como Esrat Israel, que es esta pequeña área que está acá, donde se está moviendo
el cursor, a donde subían los judíos que iban a presentar sus sacrificios ya aquí en este lugar. Como ustedes ven, está en color azul, donde ya la santidad requerida es la pureza requerida es una pureza completa al 100%, ya sin ningún proceso de purificación, ya todo tuvo que haber pasado, se sumerge en la mikve la persona, al mikve, y puede subir a este lugar. Desde luego sin impureza de muerto, ya que tuvo que haber pasado un proceso de purificación de las mei hatat, de las aguas de hatat, de la vaca roja, o si tuvo alguna impureza, por ponerles un ejemplo, un Baal Keri. Un Baal Keri es un hombre que tuvo de repente, Haz Shalom, una emisión seminal. Un hombre que tiene una emisión seminal tiene que lavar su ropa, lavarse a sí mismo, ir a un mikve y esperar hasta que anochezca para poder estar nuevamente puro. Y entonces tenemos que entrar a este lugar sin ningún estado de impureza y después de haber ido al mikve, para poder entrar aquí a la Esrat Israel. Todo lo que ustedes ven en azul es el Kodesh, o sea que es el lugar donde quien esté en un estado de impureza tiene karet, ya que es el lugar consagrado donde la Shejina está, y ahí es donde hay que servir con pureza, con tahara, también con ira, con temor, reverencia, ya que ahí es donde está la Shejina, la presencia divina, es donde está de manera más palpable y tangible en este lugar, en el Kodesh. Por eso hay que estar en un estado de pureza completa. Eh, Como ustedes ven, hay recámaras que están entre ambas divisiones, entre lo que es el Heil, que hablamos de él, el amarillo, y lo que es el azul, ya que como dijimos, había que tener, por así decir, salidas de emergencia en caso de que un Cohen o una persona que haya tenido que entrar al templo, de repente está en algún estado de impureza, se da cuenta de ello, tiene que salir de manera emergente, tiene que salir de ahí, y hay lugares para poder salir de ahí. Hay lugares donde no se requiere de pureza completa para poder estar ahí. Como ustedes ven, entonces, el salto o la, eh, la división va desde el Heil, que dijimos que incluso no judíos pueden estar acá, y en este lugar, hasta el azul, donde es el Kodesh, propiamente dicho, donde no se puede estar ahí en un estado de impureza. Y es justamente por eso, porque necesitaban de salidas de emergencia, por así decir, para poder salir a lugares donde no se necesita, donde no se requiere estar en un estado de pureza, y poder salir del lugar y evacuar el lugar santo de esta manera. Tenemos entonces en este mapa todas las recámaras en tiempo del segundo templo. No vamos a hablar de todo, ya que Besrat Hashem podemos irlo haciendo poco a poco. Solo quería que vieran entonces cómo la estructura es justamente por eso, como dijimos. Tenemos entonces, empezando por acá, por el noroeste, tenemos un lugar que se llama el Beit HaMitzot. Es un lugar donde los sacerdotes guardaban Shemirah, donde hacían una guardia. Ahí estaban ellos, y había, había un fuego y una fogata, que es de donde viene el nombre de Beit HaMitzot. Sin embargo, hay machloket, hay discusión entre los hajamim exactamente para qué servía este lugar. Nos vamos a quedar entonces que es un lugar donde guardaban Shemirah, donde montaban guardia los sacerdotes. Yendo entonces para el este, en dirección al este, tenemos una estructura que tenía una forma de kippah. Era como una estructura que tenía una cúpula en tiempos del segundo templo. Dentro de la estructura habían 4 recámaras. De las 4 recámaras que había, mencionándolas de noroeste hasta al sur hasta suroeste, tenemos entonces la Lishkat
el Beit HaMoked. Vamos a ir hablando de cada una, Besot Hashem, poco a poco. Estaba la Lishkat del Beit HaMoked. Teníamos la Lishkat Hotmot, la Lishkat de los sellos. Recordemos que para poder presentarse en el templo o teníamos que traer un corbán y lo que teníamos que ofrecer en el templo o se podía comprar. Recibía la persona entonces un jotem, una especie de sello intercambiable por el animal. Desde luego había que pagar por ello y se intercambiaba por el animal o por lo que la persona necesitara para presentar en el templo. Recordemos que cada una de las cosas que se traen al templo y que se ofrecen dentro del Kodesh tienen que estar también en estado de pureza, y es por eso la delicadeza y la conciencia acerca de los estados de pureza, ya que impurezas también pueden recibir objetos, animales, entonces había que tener ese cuidado. Y como pueden ver, esta lishka de los sellos está en la parte del Heil, donde no estaba consagrada. Entonces ahí podían hacer la cuestión de los sellos. Tenemos entonces la lishka de los Osei Lechem Apanim. Esta donde está el cursor. Recordemos que el Lechem Apanim, el pan de la proposición, es un pan que se presenta cada semana en el templo. Se cambiaba, se ponía en la mesa de oro junto con dos capot de 2 cucharones de levoná, de incienso. Ahí estaban continuamente en la mesa, se cambiaba durante el día de Shabbat, cuando entraba la guardia nueva que venía a servir de los sacerdotes y salía la guardia que había servido ya la semana que pasó. Y se cambiaba entonces el Lechem Apanim, y esta es la Lishka del Lechem Apanim. Esta es la Lishka de Telaim, donde se mantenían animales que iban a ser posteriormente ofrecidos en el altar. Yéndonos entonces más al este, tenemos la Lishkat Agolá, tenemos una parte, como vemos, consagrada y otra no consagrada en amarillo, y una parte consagrada. En esta Lishkat Agolá, había una especie de polea. Con esa polea sacaban agua. Recordemos que el agua la necesitaban continuamente los Kohanim para el servicio y para purificación, ya que habían kiborot, lugares, lavatorios donde poder hacer lo que se llama kiddush yadayim, veraglaim. El kiddush es una especie de netilá, como netilat yadayim. Sin embargo, en cuestiones del Bet HaMikdash se le llama kiddush, el kiddush de las manos, donde se lavaban sus manos y sus pies para poder empezar cada servicio, y también al terminar cada servicio se lavaban sus manos y sus pies. Recordemos que los sacerdotes todo el tiempo estaban descalzos en este lugar, y por eso requerían que hacer el kiddush también de los pies, no solo de las manos, y todo el que entra también al templo tiene que quitar sus zapatos. Sin embargo, pues quien más está en este lugar y continuamente se mueve de un lado a otro y hace el trabajo de un lado a otro son los sacerdotes. Siguiendo entonces más a celeste, tenemos la Lishkat Kohen Gadol, por así decir, la oficina del Kohen Gadol o el Bajadrin, donde donde se sentaba el maestro Kohen Gadol. Ahí estaba, como vemos, todas estas lishkot, todas estas recámaras hasta ahora que estamos discutiendo están hacia el norte. Y como pueden ver, cada una de ellas tiene una división consagrada y una no consagrada. La consagrada en azul y la no consagrada en amarillo. Siguiendo entonces más hacia el este, tenemos la Lishkat Agazit, que es donde se sentaba el Sanedrín Agedolá, o sea, el gran Sanedrín de 71 sabios. Como discutimos en el Shiur de las 4 direcciones, el Din, el juicio, se encuentra en el norte. Recordemos que una de las tribus de la cabeza
del campamento del norte es justamente Dan. Dan viene de ladun, del verbo de hacer juicio, de juzgar algo, y entonces vemos como el juicio y la justicia tiene que ser implementada y discutida en el lado norte, y justamente ahí estaba la Lishkat Gazit. En el Sanedrín Agedolá se sentaban todos los sabios, los más grandes sabios de Israel, se sentaban, y como ven, estaba una parte no consagrada, este lugar, ya que por la cuestión, como dijimos, del servicio. Dentro de esto había un makom, lo que se llama makom al-hat a-peyasot, que esta parte sí está en la parte consagrada de la Lishkat Gazit, en su parte sur de la Lishká, de la recámara de la piedra labrada en español. Vemos cómo la que sí está consagrada se le llama el lugar donde se hacían las paisot, que son, se hacían sorteos todos los días, temprano en la mañana, se juntaban los Kohanim de la guardia que estaban sirviendo y hacían sorteos para ver quién era el que iba a hacer determinado servicio, quién era el que iba a ofrecer, quién iba a hacer el servicio de la Dishun a Mizbeach, quién iba a quitar las cenizas del altar externo, las cenizas del altar interno, las cenizas de la menorá, quién iba a hacer cada uno de todos los trabajos, y también se dividían quién iba a hacer cada una de las partes con respecto al Corban Olá, que es el Corban, que como dijimos, el Corban Atamid, una Olá que se quema completamente en el altar, excepto la piel, y entonces se hacían en este lugar, se hacían el sorteo cada día para ver a qué sacerdote le iba a corresponder hacer determinado trabajo. ¿Por qué se hacían sorteos? Porque hubo una vez, dos Kohanim estaban subiendo la rampa del altar, vino un Kohen, empujó al otro, el otro se cayó y se fracturó una pierna. Vieron cómo los sacerdotes hacían competencias entre ellos para ver quién iba a hacer el servicio, y vieron que se podía volver algo muy competitivo y peligroso, y por eso establecieron los sabios que se hicieran sorteos para que de esa forma hubiera un orden establecido de quién iba a hacer determinado trabajo durante ese día. Siguiendo entonces más hacia el este, tenemos llegamos a la Ezrat Nashim, de la cual hablamos en la diapositiva anterior. En esta área de la Ezrat Nashim tenemos 4 recámaras. Las voy a mencionar de acuerdo a cómo se memorizan con el nombre Shimon. Tenemos entonces la Shin, sería para la Lishkat a Shemenim, la Yain, en esta Lishkat, que como vemos está en el sur. Es, como su nombre lo dice, donde se almacenaba aceite y también vino. Recordemos que esto es parte del servicio, de los sacrificios, de los Nesachim, las partes finales del sacrificio. Entonces, esta Lishkat se llama Lishkat Shemenim Ve'ayain. Tenemos acá la Lishkat Metzraim, la recámara de los leprosos. Aquí en este lugar venían y completaban su proceso de purificación después de haberse curado de la enfermedad de Tzaraat, la lepra bíblica. Y aquí en este lugar, en esta Lishká, había un mikve. Este está hacia el norte, como pueden ver. Siguiendo hacia el este, perdón, tenemos la Lishkat Aitzim, la Lishkat de las maderas. Recordemos que madera es necesario para mantener el fuego del altar y para cambiar las fogatas y las distintas marejot que tiene el altar externo. Entonces aquí habían maderos que eran revisados generalmente por Kohanim, sacerdotes que tenían algún defecto físico. El trabajo que les daban entonces era revisar maderos y hacer trabajos que no requerían entrar al Kodesh y hacer trabajo sacrificial propiamente dicho.
era el trabajo que se les daba a estos Kohanim que tenían algún defecto físico. Entonces, esta es la Lishkat de Aitzim, la Lishkat de los maderos. Siguiendo hacia el sureste, tenemos la Lishkat a Nezgrim, la Lishkat del Nazir o la Nezirá. Una persona que decidió hacer un voto de Nezirut, ser un nazareo, no cortarse el pelo, no tener beneficio de producto de David y no contaminarse por muerto por un mínimo de 30 días, era este voto. Al final tenía que traer sacrificios al templo y se hacía la ceremonia de corte de pelo de la persona en esta lishká de los Nezirim, de los nazareos. Se hacía acá en esta lishká, aquí se cocinaba la carne permitida de comer del Korban Shelamim del Nazir. Se hacía acá y se consumía en este lugar y se quemaba el pelo, el cabello de la persona en esta lishká, en el fuego, aquí en la lishká de los Nezrim. Estas son las 4 lishkot que estaban en la Ezrat Nashim. Tenemos acá, siempre hacia el norte, tenemos un Beidín, el Beidín Bet, que es una Sanedrín Ketaná. Vimos entonces como acá en la Lishkat Agazit está el gran Sanedrín, el Sanedrín Agedolá de los 71 sabios. En esta Lishká que vemos que tiene la santidad del Ezrat Nashim, había un Beidín más pequeño, el Beidín Bet. Es un Beidín el Beidín Bet es un Beidín de 23 sabios que se sentaban acá en la Ezrat Nashim. Y saliendo un poco más, podemos ver acá donde está el cursor moviéndose, tenemos el Beidín Aleph, que también es una Sanedrín Ketaná, es una corte de 23 jueces. Tenemos entonces la primera corte, Beidín Aleph, está en el Shetach, en la superficie del Arabait, del monte del templo. Ahí se sentaba una primera corte. En caso que esta corte no pudiera dar algún veredicto, se llevaba el caso, el asunto al Beidín Bet, que estaba en la Ezrat Nashim, de otros 23 sabios, sin embargo, sabios de una sabiduría más grande, desde luego, que los del Beidín Aleph, que estaba afuera, en el monte del templo. Había otra corte de 23 sabios de mayor sabiduría que los que estaban en el Beidín Aleph. En caso que el caso fuera presentar alguna mayor dificultad para poder legislar, se llevaba al Beidín Bet. En caso que el Beidín Bet todavía no pudiera resolver, llegaba a la Corte Suprema de Justicia nuestra, según la Torá, que es en la Lishkat Agazit, el Sanedrín Agedolá, de los 71 sabios más grandes de Am Israel. Había que tener requisitos muy especiales para ser parte del Sanedrín, había que conocer de muchas ciencias, matemática, medicina, etcétera. Había que saber muchos idiomas, vamos a discutir eso Blineder más adelante, lo trae el Rambam, acerca de los requisitos de qué personas de altura, de renombre, que nunca estuvieron involucradas en alguna cuestión monetaria, nunca se involucraron con nada, asuntos de dinero, desde luego la cualidad de la humildad, la cualidad de no aceptar nunca soborno y de no dejarse llevar en el juicio, ya que fue una prohibición de la Torá. Este era el Sanedrín Gedolá en la Lishkat Agazit en el norte. Como podemos ver, todas las cortes yendo desde la más grande hasta la más pequeña o de la más pequeña a la más grande, todas están situadas en dirección hacia el norte, que como dijimos, es donde está el Din, el juicio en el norte. Bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí este asunto de la Lishkot. Besrat Hashem, más adelante vamos a seguir discutiendo del lado sur. Solo quiero terminar de mencionar que estas pequeñas recámaras que están acá, estas dos, esta que está acá
hacia el norte y esta hasta acá, es las recámaras de los Klei Shir. Los instrumentos musicales eran guardados en este lugar. La Lishka de Pinhas a Malbish, donde estaba guardada la ropa de todos los Kohanim. Ellos tenían lockers de acuerdo a las guardias, ya que todo era muy ordenado, todo es muy ordenado en el templo y cada quien tiene que saber a dónde está su ropa, a dónde está cada una de sus cosas, sus cuchillos, su ropa, absolutamente todo. Eh, Estaba muy ordenado acá, la ropa de ellos y la Lishka de Osei Havitim, como estudiamos, es una especie de ofrenda minjá, la minjá de Cohen Agadol, que la trae diariamente y se quema completamente en el altar, la minjat Havitim. Vamos a seguir hablando de la Shkot más adelante, con más detalles. Solo quería mostrarles acá las Gesus Traot, los balcones donde las mujeres y niños podían subir. Son estas. En el tiempo del segundo templo eran 3. Subían acá entonces, una al norte, una al este y otra al sur. Se llamaban Jesús Traot o balcones, y esta es la Esrat Nashim. Dijimos acá las 15 gradas semicirculares. Y acá en el tiempo del segundo templo había una puerta que se llamaba la puerta de Nicanor. Tiene una historia muy peculiar. Besrat Hashem Blineder, más adelante la podemos comentar, de cómo llegó esa puerta ahí. ¿Quién la trajo? ¿De dónde? Era una puerta de bronce, sin embargo, comentan los sabios que brillaba y se miraba como que fuera de oro. Eh, Esto con respecto a las Gesustraot, los balcones. Esto con respecto al tercer templo. Este es un modelo del tercer templo. Como podemos ver, el modelo es un tanto distinto al modelo del segundo templo. Es un modelo, por decirlo así, un poco más simplificado, sin embargo, con significado muy profundo cada uno de sus lugares. Podemos ver los distintos niveles de santidad, el azul, el Kodesh, donde estaba el Shetach HaZara de los Kohanim. Aquí está el altar, lo que está en la letra Aleph. Lo que tiene la letra Bet es la Esrat Nashim. Como vemos, en tiempo del tercer templo va a abarcar toda el área del templo. Bueno, creo que sí le faltó a la imagen colorear de azul también el edificio mismo del templo, ya que aquí no está coloreado. Sin embargo, sí, en el tercer templo, la Esrat Nashim va a recubrir toda el área del el templo, en toda su área, cosa que no pasó en el segundo templo, como lo pudieron ver. Más que todo estaba en el área este del templo, entrando por el este. Siempre tenemos la estructura del Heil, como ustedes pueden ver. Hasta aquí van a poder llegar todas las naciones que vengan a visitar el templo. Van a llegar hasta acá. Más adelante no van a poder entrar. Sin embargo, van a poder hacer sus rezos y traer sacrificios y poder estar y contemplar el lugar desde acá, desde el Heil, y todo lo que está en verde olivo. Todo el resto es el Arabait, como dijimos en la clase pasada, el Shetach, la superficie del Arabait en tiempos del tercer templo va a ser 36 veces más grande de lo que fue durante el segundo templo. Con respecto a las Lishkot, a las recámaras, tenemos la división de Lishkot Elionot, o sea, las superiores, y las Lishkot Tachtonot, las inferiores. Las que están en Aleph son las Lishkot, o sea, las recámaras superiores. Elionot, está la Tsefonit, la norte, y la Deromit, la sur. Y lo que está en Bet, con la letra Bet, son las Lishkot Tachtonot. Tenemos la Lishkot Tachtonot Tsefoniot, o sea, del norte, y las Tachtonot Dromiot, del sur. Vemos aquí entonces, es aquí esto que está en el cursero, es el Sanedrín, el Beidín Aleph, o sea, el de 23 sabios, que está más afuera, en el Shetach, en la superficie del monte del templo. Y más adelante vamos a ver a dónde se va a ubicar también el Beidín Bet, el Sanedrín Ketaná Bet, y donde va a estar siempre la Lishkat Agazit.
en el futuro el gran Sanedrín de 71 sabios. Bueno, creo que hoy no vamos a hablar de esto. En general, pues hablamos de las Lishkot, del templo, del segundo templo, y más o menos de la distribución de cómo va a ser el tercero. Vamos a ir detallando más adelante con la ayuda de Hashem acerca de las recámaras del tercer templo. Ahora espero que podamos alcanzar a terminar hoy lo del Korban Hagigah. Creo que esta diapositiva la habíamos visto. Por favor, me dicen si no. Habíamos hablado de esto, es en la dimensión de los sacrificios adicionales Musaf, de las fiestas, y lo habíamos dicho, que se hace expiación por los pecados, Abonot de Israel, y una remoción de la impureza de la muerte que se ligó a ellos. Ok, gracias, Gabriela. Dijimos entonces el asunto de la impureza por la muerte. Dijimos que para poder entrar al templo tenemos que desligarnos de la muerte, de esa impureza, y poder entrar en un estado primordial, básico, en el templo, ya que eso es lo que representa un estado de pureza. Las cosas en el mundo, tal como Hashem las creó, son puras. Es cuando viene la intervención, sobre todo humana, que las cosas en el mundo, la naturaleza, se empiezan a impurificar, cuando se empiezan a distorsionar de cómo fueron creadas y cuando se empiezan a modificar. Sin embargo, hay una cualidad única y especial que tenemos los seres humanos, que es la de leagdish, poder consagrar algo. Como vemos, las cosas naturales en el mundo están en un estado de pureza. Sin embargo, en el templo necesitamos de ambas. Necesitamos pureza y necesitamos también kedushá, santidad. Para poder llegar a eso y leagdish, consagrar algo a Hashem, necesitamos que un ser humano venga, trabaje algo, el material bruto de algo, lo trabaje, lo haga y venga y lo consagre para el servicio de Hashem. Y esto es una cualidad que solamente el ser humano lo tiene, y es por eso que solamente el ser humano, Hashem le dio este regalo de poder elevar el mundo y la naturaleza y todo lo creado, ya que solo el ser humano es el que es capaz de lekadesh, de santificar, y leadish, de poder consagrar algo para el servicio al Creador. Con respecto a los sacrificios, vemos entonces cómo los korbanot de Musaf, que son olot, sacrificios que son quemados en el altar completamente, tienen que ver con este inyan de reparar por esta impureza que vino a habitar en el mundo. Tenemos los Shtei Lechem, los dos panes, la fiesta de Shavuot, dos ofrendas Shelamim, corderos comunitarias, son traídas, las cuales son acompañadas por dos panes leudados, dijimos, Hametz. Sin embargo, no son ofrecidos en el altar. De estos dos panes no se extrae kemitzá, ya que no hay lo que extraer, y que hay una prohibición de ofrecer Hametz en el altar. En ninguna parte de los mismos se extrae del altar para quemar. Son presentados delante del altar y se hace la cuestión de la tenufá. Se mecen hacia los cuatro puntos cardinales y arriba y abajo. Y con esto se hace la presentación de los dos panes de Shavuot. La forma de los panes no es como la que está en la foto. La foto solo es para como una representación nada más. Sin embargo, trae el Rambam que es una forma rectangular que tenían estos panes. Discutieron entonces un poco de las leyes que trae el Rambam en el Hot de Korban Hagigah, capítulo 1, inciso 1. Nos trae entonces el Rambam, el Maimónides. Al pueblo judío se le ha ordenado observar 3 mandamientos positivos en cada una de las 3 festividades de peregrinación, los Shalosh Regalim,
ya que tiene que ver con subir a pie al templo. Estos mandamientos positivos son presentarse ante la presencia divina, hablamos de esto en la clase pasada, la mitzvah reiyá, dejarse ver por la presencia divina y contemplar la presencia divina. Esta es una mitzvah, un mandamiento para los varones adultos. Hay que traer uno a la ofrenda Hagigah, como dijimos, que es un korban shelamim, y conmemorar las fiestas con alegría, la simja, alegrarse. Como decimos en las fiestas de Samachta, de Hageja, te alegrarás, celebrarás, veaitach, sameach, entonces estarás alegre. Es una mitzvah, regocijarse en las fiestas. En esta mitzvah participan absolutamente todos, hombres, mujeres, niños, absolutamente todos participan. Desde luego que la carne del sacrificio Shelamim también participan mujeres, participan de la festividad, de la comida y obviamente de la carne del Corbán. Mujeres, niños, todos participan de él. El mandato de la Torá de presentarse ante Dios ordena que uno debe presentarse en el patio del templo, la Esrat de Israel, de la cual estuvimos viendo en el mapa, el primer día de un festival y traer consigo una ofrenda olá, la Olat Reiyá, el holocausto con el cual venimos, nos presentamos al templo y nos dejamos ver, ya sea de aves o de animales kasher. Alguien que llega al patio del templo, la Esrat de Israel, el primer día de una fiesta, sin traer un holocausto, no solo que no ha cumplido un mandamiento positivo, sino que ha violado un mandamiento negativo, como dice el versículo, no aparecer ante la presencia de Hashem con las manos vacías. Sin embargo, no se le aplica castigo de malkut o latigazos a quien se presenta al templo y no trae este sacrificio. Y el mandato de la Torá de traer una ofrenda festiva ordena que uno ofrezca una ofrenda de paz, un korban shelamim, el primer día de la festividad, cuando uno se presenta ante la presencia divina. Es un asunto conocido que las ofrendas de paz son traídas solo de animales kasher, dice el Rambam. Las mujeres, como dijimos, no están obligadas en cumplimiento de estas dos mitzvot, de presentarse a la presencia divina, la reiyá, y traer un sacrificio festivo. En estas dos no, sin embargo, en el resto sí. El mandato de la Torá de regocijarse en las festividades exige que se ofrezcan ofrendas de paz, las shelamim, ofrendas, además de las ofrendas de paz festivas, las shalmei simchat hagiga, que es para agregar y aumentar la alegría, ya que, como vemos, la simja, la alegría, está relacionada al consumo de carne y de vino. Este mismo concepto lo podemos llevar y aplicar también para Shabbat. Y asimismo, con respecto al templo, está relacionado con los Shalmei Simcha, los Korbanot, el Korban Shelamim. Estas se llaman las ofrendas de paz de celebración festiva, como dice el verso en Deuteronomio 27:7. Te regocijarás delante de Dios tu Señor. Las mujeres están obligadas a cumplir el mandamiento de regocijarse en las fiestas y desde luego de tomar parte del festín y de la comida de la festividad. Nos dice el inciso 2 de las leyes, según la ley bíblica, no hay medidas o límites fijos con respecto a los sacrificios traídos al presentarse ante Hashem o al traer ofrendas festivas, como dice Deuteronomio 16:17, cada uno según su capacidad, de acuerdo, sin embargo, a la ley rabínica de Rabbanán, se establecieron límites, no se debe traer un holocausto que dé una impresión negativa, que valga menos de un mea de plata para el Corban Reya, ni se debe traer una ofrenda de paz festiva, Shalmei Hagigah, que valga menos de 2 ma de plata. Esta es una cierta cantidad de plata. Es una mitzvah hacer que estos sacrificios sean proporcionales a la riqueza de uno, como lo implica la frase, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces, como vemos, no hay límite para quien quiera traer mucho y Hashem lo bendice con mucha parnasá y trae mucho al templo. Sin embargo, hay como un límite mínimo para que no se vea que venimos al templo con algo muy pequeño. El inciso 3 nos dice, nuestros sabios no establecieron una medida cantidad mínima para las ofrendas de paz celebratorias.
Cuando una persona suba a Jerusalén para la fiesta, si tiene en posesión los sacrificios requeridos al presentarse, debe traerlos o debe traer suficiente plata. Habla específicamente de plata, el Rambam, de Kesef, para comprar un animal para sacrificio. Si no posee plata, no debe traer artículos de valor equivalente a la plata. Incluso si está en posesión de artículos de valor, de varias piezas de oro, le está prohibido subir a Jerusalén con las manos vacías, sin plata o sin un animal de sacrificio. Pregunta el Rambam entonces, ¿por qué se prohibía ascender llevando artículos que valieran dinero? Dice él, quizás no pueda venderlos o quizás encuentre impureza en el dinero que recibía. Inciso 4 nos dice el Rambam, quien no ofreció el holocausto, la olat riyá, al hacer su apariencia, o sea, al hacerse ver en el templo, y su ofrenda de paz festiva, el Shalmei Hagigá, el primer día de la fiesta, debe ofrecerlos en los días restantes de la fiesta, como se indica en Deuteronomio 16:15, durante 7 días celebrad a Dios vuestro Señor. Esto enseña que todos estos días son aptos para ofrecer sacrificios festivos. Todos son compensaciones del primer día. Si la persona no, por alguna razón de fuerza mayor, no pudo presentarlo el primer día de la fiesta, puede presentarlo en Hol HaMoed, el segundo día de la fiesta, el tercero, y así sucesivamente, incluso hasta el séptimo día de la fiesta. Trae más adelante el Rambam, que incluso en el octavo día, en caso de Sukkot, y incluso este mismo concepto es aplicable para la fiesta de Shavuot. Como nosotros sabemos, Shavuot es solamente un día festivo. Sin embargo, tenemos el concepto de Izruhak. ¿Qué es Izruhak? Es toda esta compensación de que incluso de que ya pasó la fiesta de Shavuot, tenemos 6 días extra para poder traer el sacrificio festivo en caso de alguien que no lo haya presentado el mismísimo día de la fiesta de Shavuot. Seguimos con el inciso 5. Es una mitzvah llegar temprano y ofrecer estos sacrificios el primer día. Sí, ya sea que no tuvo la intención o intencionalmente, uno no los ofreció el primer día, deben ofrecerse el segundo día. Quien se demora merece reproche. Con respecto a tal persona, se aplican las palabras de censura y cita el Rambam al profeta Zefanía, capítulo 3, verso 18, he eliminado los que se salían de observar las fechas que de ti eran, que tú soportabas por esa transgresión de oprobio. Como vemos entonces hay un reproche, una reprimenda para quien no es diligente en cumplir con sus sacrificios. Inciso 6 dice, si la fiesta pasa sin que uno traiga estas ofrendas festivas, no está obligado a traerlas después. Con respecto a tal situación y similares, se aplica el versículo en el libro de Coelet, capítulo 1, verso 15, lo arruinado no puede arreglarse y lo que falta ya no puede contarse. Quien perdió la mitzvah la perdió y ya no puede traer más, por lo menos no la ofrenda festiva de esa fiesta que ya pasó, cuando ya pasó, como dijimos, todos los 7 días festivos. El inciso 7, cuando no se trajeron los sacrificios festivos, el primer día de las festividades Sukkot, pueden ser traídos durante todo el festival y en la última festividad, refiriéndose a Shemini Atzeret o Simchat Torah, que en Israel es el mismo Hag, el mismo día, que es el octavo día. Incluso el octavo día puede servir como compensación por el primero. Vemos entonces como en el caso de Sukkot, que la fiesta se alarga un poco más con el inyan del octavo día, Shemini Atzeret o Simchat Torah. Vemos cómo incluso en ese día podíamos terminar de presentar el Korban Hagigah. De manera similar, quien no trajo las ofrendas festivas en la festividad de Shavuot puede traerlas durante los 7 días, es decir, puede compensar durante los 6 días siguientes a la festividad de Shavuot. Este año Shavuot es en Yom Shishi, un viernes, entonces habría teóricamente, teniendo templo, habría que traer esta ofrenda el viernes, el viernes de esta semana, y quien no quien no pudiera teóricamente traerla el viernes, tendría que traerla los siguientes días restantes, teniendo en cuenta que el día de Shabbat no se puede traer sacrificios por compensación, ya que hay restricción con respecto al Shabbat.
nos dice entonces el Rambam, este concepto que la festividad de Shavuot es similar a la festividad de Pesach con respecto a la compensación, fue comunicado a través de la tradición oral, o sea que es parte de la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. Dijimos en la clase pasada entonces que con respecto a Pesach, quien además de quien quiere traer el Corban, de quien es una obligación, quien además de traer el Corban Pesach en Pesach, que es una obligación, una mitzvah, mitzvah azeh, que hay que hacer algo positivo. Dijimos que hay dos mitzvot positivas, de las cuales hay karet si no se hacen. La mitzvah del Corban Pesach y la milá, el Brit Milá. En el caso de Pesach, dijimos en la clase pasada, es opcional, no es obligatorio. Quien además de quien presenta el Corban Pesach, también presenta Shelamim, este tipo de Corban festivo, es una opción. No es una obligación de que presente ambos. Estamos obligados todos a traer el Corban Pesach, sin embargo, no es una obligación presentar el Corban Shelamim. Hay que tomar en cuenta que en las festividades se presenta una cantidad grandísima de animales en el templo y el trabajo se vuelve muy grande para los sacerdotes, por lo cual todas las guardias de sacerdotes se presentaban para las fiestas, ya que todos tenían que venir y colaborar con todos los sacrificios que iban a ser traídos por la gran cantidad de personas que subían a Jerusalén y la gran cantidad de animales que iban a ser ofrecidos. Hay que tomar entonces en cuenta esto, el omes, la cantidad de trabajo que tenían los sacerdotes, y además imagínense en Pesach, además del sacrificio de Pesach obligatorio para todos, ya que hay karet para quien no lo haga, tenemos que salir de la Jobá y comerlo antes de la medianoche, o sea que hay que apresurarse y hacerlo. Y traer de paso un Korban Shalamim es de verdad una cantidad enorme de trabajo que estaríamos trayendo, y por eso entonces tenemos que el Korban Shalamim festivo en caso de Pesach es solamente opcional y no es obligatorio. Inciso 8 dice, las olot reya que se traen al presentarse ante Hashem y las ofrendas de paz festivas, los shalmei hagigah, no se sobreponen ni a las prohibiciones de Shabbat, ni a las restricciones contra la impureza ritual, porque no hay un tiempo fijo en el que requiera que se traigan, como el caso de las ofrendas comunales. Porque si no se traen las ofrendas festivas un día, se pueden traer al otro, como el Rambam ya explicó. Entonces, por eso les mencioné lo de Shabbat. En caso de Shabbat, eso en caso de Shabbat, pues había que traerlo otro día para poder compensarlo. Sin embargo, dice, sí se sobreponen a las prohibiciones, restricciones de trabajo de las fiestas. En caso de que sea un Yom Tov y no sea Shabbat, sí, entonces se hace todo el trabajo. Aunque los días festivos no se ofrecen sacrificios, cuando se ha hecho un voto, nedarim, o se han comprometido a traerlos, se ha hecho se trae una donación, una nedavá o nedavot en plural. Se ofrecen las olot reía traídas al presentarse ante Dios, las ofrendas de paz, los shalmei hagigah y las ofrendas de paz celebratorias, los shalmei simhat hagigah, para aumentar la alegría. La razón es que estos no son votos o promesas, sino obligaciones. Entonces, en caso de que usted, digamos, hace un voto y dice, voy a traer un korban olá, hace una nedavá de que va a traer un korban olá. En caso de que sea Yom Tov, una fiesta, y su obligación es traer la olat reya y el korban shlamim, en ese caso no podría presentar el korban de nedavá de su donación, ya que, como vemos, la cantidad de trabajo es muy onerosa en las fiestas, y por eso algo que no es obligación traer ese día, entonces no se presenta. Eso es lo que nos viene a enseñar el Rambam.
Inciso 9 dice, cuando uno trae olot al presentarse ante Dios, las ofrendas de paz festivas, Shalmei Hagigah, y las ofrendas de paz celebratorias, Shalmei Simchat Hagigah, en un festival, debe apoyarse en ellas con toda su fuerza, como lo hace cuando trae ofrendas en otros días, aunque apoyarse en los animales no es un elemento indispensable. Como lo explicó él en Hot Maaseh Korbanot, los sabios no instituyeron un decreto que prohíba esto como Shevut, que se pueda realizar. Era como algo que se hacía, poder inclinarse y reclinarse sobre el animal y de esa manera poder conectarse con lo que iba a ser ofrecido en el altar. Inciso 10 nos dice, cuando una persona aparta un olá para ser traída a presentarse ante Hashem y muere, Hasbe Shalom, sus herederos están obligados a ofrecerlo, a traerlo. Está permitido ofrecer sacrificios por los que se hizo un voto de traerlos, los nedanim, un voto, un neder, o comprometido a traer una nedavá o nedavot durante los días intermedios de la fiesta, ya que es Hol HaMoed. Entonces, Hol HaMoed, usted sí puede traer un sacrificio que usted había dicho que iba a donar al templo, o en caso de que usted haya hecho un voto y lo quiere cerrar y terminar, todo termina con un sacrificio en el templo y Shalom al Israel termina su voto y puede hacerlo en los días de Hol HaMoed, aprovechando su tiempo en Jerusalén, aprovechando que está acá y que va a subir al templo, puede entonces venir y completar sus votos y traer sus sacrificios por votos o por donación, los puede hacer en Hol HaMoed, como dice acá. Nos trae también un pasuk de Bamidbar 29:39. Estos los ofreceréis a Dios en vuestras fiestas, además de vuestras promesas y donaciones, vuestros holocaustos, vuestras oblaciones, las ofrendas minjá, vuestras libaciones, los nesajim, el vino, el aceite y vuestros sacrificios de paz, los shelamim. De esto se puede entender que esas ofrendas son traídas durante las fiestas. Esto es lo que trae el Ramban. En base a eso, el POSEC hace y determina que se puede entonces terminar y culminar un voto y traer sacrificios de nedarim, de votos o de donaciones, nedavot, durante los días intermedios de una fiesta en Hol HaMoed. Continúa ese versículo, por vuestros holocaustos, olot, vuestras ofrendas de harina, vuestras ofrendas de paz, para vuestros holocaustos, las olot incluye una olá traída por una persona afligida por tzaraat, que tenía que traer una olá, la lepra bíblica, y una mujer después de un parto tenía que traer también un sacrificio de aves, el corbán yoledet, de quien dio a luz. Sigue el versículo, tus ofrendas de harina, incluye la ofrenda de harina traída por un pecador, la minjat hatat por el pecado, y una ofrenda de harina traída por una mujer cuyo marido la sospecha de haber cometido adulterio. La mujer sotá traía, como hemos dicho en las clases de minjá, una ofrenda de harina de cebada, de seorá, que esa y la ofrenda del Omer son las únicas dos ofrendas minjá que son de cebada, el resto son de jita, de harina de trigo. Sigue entonces el versículo. Tus ofrendas de paz, incluye la ofrenda de paz traída por un nazareo, un nazir. Todas estas ofrendas pueden ser traídas en los días intermedios de un festival, en Hol HaMoed, pero no se ofrecen en los días de Yom Tov, como ya que no son obligatorias y tampoco están marcadas por un tiempo fijo. Inciso 11 y el último inciso, cuando una persona que ascendía a Jerusalén para una fiesta de peregrinación tenía muchos miembros de su casa que participarían de las ofrendas, pero los medios eran limitados, debía traer muchas ofrendas festivas de paz para poder alegrarse de esa forma y pocas olot, pocas menos ofrendas que solamente son para Hashem, porque son quemadas completamente en el altar cuando se presentaba ante Hashem. Si tenía pocos miembros de su casa para participar de las ofrendas, pero muchos recursos, tiene mucha plata, pero tiene poca familia, deberían traer muchas olot, tiene que traer más para Hashem, o sea que se consume en el altar al presentarse ante Hashem, y pocas ofrendas de paz, ya que ¿con quién va a disfrutar de esa carne si no tiene muchos miembros de su familia? Si tenía poco de ambos, lo aleino, tanto poca familia como poca plata,
Respecto a eso, dijeron los sabios, uno no debe traer menos de un maá para una ofrenda de olá y 2 maá de plata para una ofrenda de paz. Esto lo vimos en un inciso anterior. Si fue bendecido ampliamente con ambos, Bezrat Hashem, que Hashem nos bendiga a todos con buena parnasá. Nuestros sabios aplicaron el versículo de Deuteronomio 16:17, cada uno con el presente de lo que puede su mano, según la bendición del Eterno, Dios tuyo, que te hubiere dado. Entonces, como vemos, de acuerdo a su dinero y a su cantidad de familias, así es la cantidad de sacrificios o holocaustos quemados en el altar y shelamim que hay que traer de acuerdo a eso. Con esto, Baruch Hashem, terminamos esta primera parte. Si alguno de ustedes tiene preguntas de lo que vimos. Nos dice aquí va, según lo expuesto al inicio de la clase, se puede decir que el fuego espiritual en forma de león que consumía la ofrenda del altar ya no se hacía presente en el segundo templo. Todas estas manifestaciones de las que hablamos fue durante el primer templo. Durante el segundo templo todavía la cinta escarlata en Yom Kippur se volvía blanca. Sin embargo, los milagros de la evidencia de la presencia divina de la Shekhinah ya no estaba ahí en el segundo templo. Esto fue durante el primer templo. Sigue, ¿y cómo va a ser la seguridad en el tercer templo para que las personas que no pueden ingresar a ciertas áreas de santidad no lo hagan, no ingresen? Ok, la cuestión de seguridad, como sabemos, Hashem mismo, el creador, es quien cuida su casa. Sin embargo, hablamos de las guardias que montaban los sacerdotes y levitas. Sacerdotes, 3 guardias, levitas, 21 guardias en distintos lugares del templo para asegurarse de que todo estuviera en orden. En el tercer templo, cuando la presencia divina sea evidente, habrá un temor y una reverencia por parte de todos, tanto de Am Israel como de los pueblos, y cada uno va a darse su lugar y a estar en el lugar que cada uno debe estar. Los Benei Noach, hasta donde ellos pueden entrar y participar en el templo, y Am Israel, hasta donde cada uno de nosotros pueda entrar y participar, ya que hay áreas en donde solo los Kohanim pueden entrar y el Kodesh HaKodashim, donde solamente el Kohen Agadol una vez al año y solamente durante el servicio de Yom Kippur puede entrar al lugar. El Kodesh HaKodashim, cada uno de nosotros tiene su límite de acuerdo a la esencia que Hashem nos dio a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros desde luego va a respetar eso, ya que como dice el profeta, la Torah va a estar escrita en nuestros corazones, el temor de Hashem va a ser evidente en todos, y dijo Hashem, nos va a dar un lev basar, un corazón de carne, y va a quitar el lev even, el corazón de piedra, la kelipá que todos tenemos hoy en día, la va a quitar, nos va a escribir la Torah en los corazones, el temor a Hashem va a ser evidente por todo Am Israel, como explica también el Rambam, y hay muchos comentarios a esto. Todos vamos a ser conocedores de la espiritualidad, grandes Talmidei Jajamim, vamos a poder sentarnos en paz a estudiar Torah y a dedicarnos a la espiritualidad, y cada persona va a tener va a regresar a su propia raíz tribal, como lo explica el Rambam, y también hay otros comentarios acerca de eso. Cada quien va a regresar a su propio linaje, a su propia casa patriarcal, de acuerdo a su tribu, de acuerdo a su esencia, y cada uno va a hacer su propia función en Am Israel de acuerdo a sus talentos y a todo lo que Hashem le da a cada uno de nosotros. Dice la señora Raquel, ¿por qué no se menciona qué ofrenda hay que presentar cuando un hombre es adúltero? Vamos a hablar de este tema. Les preparé una clase de la mujer sotá, la mujer sospechosa de adulterio. Vamos a hablar de este tema de las mujeres. En esa clase, Bezrat Hashem, Blineder, paciencia, vamos a traer ese tema de adulterio. Hoy en día no se hace esa ceremonia, fue cancelada justamente por eso, por el detrimento moral
tanto de hombres y de mujeres, que hubo en el pueblo, fue cancelada. No se hace, así que no se preocupe. Bezrat Hashem, a su tiempo vamos a hablar de ello, así que guarda la pregunta y vamos a discutir este tema cuando llegue el momento. Bezrat Hashem, Blineder, cuando llegue a su tiempo hablaremos con más detalles acerca de esto, la mujer sotá. El Beidín actualmente sigue componiéndose por 71 personas y de No, 23, o eso ha sido modificado. el Beidín bíblico no han podido levantarlo. Ha habido varios intentos por parte de los sabios de Israel y el Consejo de Sabios de Israel de poder levantar el Gran Sanedrín, sin embargo no se ha tenido éxito en eso. El Beidín bíblico de 71 sabios, no, esa autoridad no está hoy. Si la tuviéramos a Levi, que así fuera, pudiéramos derogar muchas leyes de las cuales se necesita la autoridad de un Beidín muy grande para poder derogar muchas leyes. Le doy un ejemplo sencillo. En Pesaj, los hermanos ashkenazíes no comen lo que se llama kitniot en Pesaj y hasta el día Hola, de hola, hoy Shalom, ¿cómo está? siguen, Querido Menache, ¿cómo le va? Acá siguen, escuchando la clase. siguen guardando esta costumbre que trajeron de Europa, y esa y muchísimas otras cosas hay que ordenar en todos los ámbitos de la halajá. Creo que Rav Menashe Benítez les puede dar más detalles acerca de eso. Pero la pregunta, la respuesta es no. Y un Beindín tiene que tener un mínimo de tres personas, de tres rabinos. Eso es lo que se conoce hoy en día como un Beindín, un mínimo de 3 personas. Ah, bien, bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, que estén bien Shalom, y More, una última pregunta sí. acerca de los dos panes. Esta ofrenda que se ofrecía, eh, ¿cuál era qué significaba, cuál era su simbología de estos dos panes? ¿Y esta ofrenda se quemaba o era consumida por los sacerdotes o por el pueblo? Ok, con respecto a los dos panes. Los dos panes se llaman ofrendas, sin embargo no se ofrecen en el altar, ya que son panes leudados con hametz, y es prohibido traer producto leudado al altar. Solamente se presentaban, se hacía el acercamiento de ambos panes en el altar, y se hacía la tenufá, el mecido, hacia las 4 direcciones, arriba, abajo. Eso habilitaba el poder seguir con dos corderitos que eran Korban Shelamim, que eran ofrendas de paz y que estaban ligadas a esta ofrenda de los panes. Y eso habilitaba que una cosa habilitaba a la otra, de que se pudiera seguir con el trabajo. Los panes eran consumidos posteriormente por los sacerdotes y como vemos, el producto leudado es prohibido ofrecer en el altar, no era ofrecido, solamente era presentado. El hacer la presentación de los dos panes habilitaba, como dijimos en la clase pasada, el uso de de poder traer producto de la nueva cosecha de ese año, poder traer de esa cosecha ofrendas de harina al templo del producto nuevo. Eso es lo que habilitaba esta ofrenda de dos panes. También hay un concepto un poco más profundo acerca de los dos panes, ya que como son panes que tienen hametz, es presentar ante Hashem el Yetzer Hara y el Yetzer Tov, ambas inclinaciones que cada uno de nosotros tiene, y poder de esa forma entregar en manos de Hashem ambas inclinaciones y poder sujetar todo al servicio del Creador. Esta y otros comentarios acerca del concepto más profundo de estos dos panes, pero el kibun va por ese lugar, por esa cuestión del Yetzer Hara, el Hametz, etcétera, etcétera. More, entonces estos dos panes eran de harina de trigo o eran de uno de cebada y otro de harina de trigo. Los dos panes de Shavuot son harina de trigo y son Okay. panes leudados, y la ofrenda del Omer sí es cebada y no es leudada, ya que Porque de aquí, eso sí se quemaba en el altar.
Porque More, si eran de trigo, se supone que si estamos en lo que es pasando la cuenta de Homer estábamos pasando lo que era la utilización de lo que era cebada para pasar a lo que es de trigo. Entonces, si estamos hablando en el sentido más profundo de que eran uno hecho a base de harina de trigo y el otro de cebada, ¿no representaría lo que es Yeser Hará? Y de la cuestión de la cebada, recuerda, la cebada es como lo más básico, el grano de cebada, más que todo se Ya. usa para animales, para darle de comer a animales, y realmente el corbán del Omer, dijimos que habilitaba poder hacer uso en las provincias del templo, hacer uso personal de la nueva cosecha de ese año, incluyendo trigo, desde luego. Eso es lo que habilitaba la ofrenda propiamente dicha del Omer. Dentro de Macbil, o sea, paralelamente a lo que es la ofrenda del Omer en el templo, que se presentaba el segundo día de Pesaj, tenemos la cuenta del Omer, que es una cuenta de 7 semanas completas, y como usted sabe, ya el día de Shavuot ya se completaron 7 semanas, el propio día de Shavuot ya no es cuenta del Omer, porque ya completamos las 7 semanas completas. Entonces se traía la ofrenda de harina de trigo, los 2 panes Ah, levados. Ya Shavuot ya no está la cuenta del Omer, ya que el día antes ya. de Shavuot completamos exactamente las 7 semanas, se termina la cuenta del Omer y pasamos al siguiente día que es Shavuot, donde ya se presenta la cuestión de los 2 panes de trigo leudados y todo lo que discutimos. Ok, More. Muchas gracias. Que Gracias. estén muy bien. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Ok, ok.